El silencio de esta casa grita su ausencia más fuerte que cualquier discusión. Regresé del aeropuerto, donde se suponía que iniciaríamos nuestra tan soñada jubilación en la costa, con el testamento de Mateo apretado en mis manos, como si contuviera el último aliento de su vida. Nunca imaginé que ese pedazo de papel sería la llave para abrir una puerta oscura, una traición urdida en las sombras por las personas que más amaba, mi propio hijo y su esposa. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo el amor de bienvenida? Una madre puede ser tan dolorosamente ignorado. Acompáñenme en esta historia donde la verdad duele más que la pérdida, y el perdón se convierte en la batalla más difícil de librar. Antes de continuar, ¿podrían decirme desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? ¿Y qué hora marca su reloj? El olor a jazmines aún persistía en el jardín, un recuerdo imborrable de nuestras tardes de verano. Mateo y yo habíamos plantado ese jazminero el día que nuestra Sofía nació, hace ya casi 30 años. Recuerdo sus pequeñas manos agarrando mis dedos mientras juntos depositábamos la plántula en la tierra. Mateo siempre decía que los jazmines eran como nuestro amor, fragantes, fuertes y capaces de florecer incluso en las noches más oscuras. Ahora, al contemplar las flores blancas que se mecían suavemente con la brisa, una punzada de dolor me atravesaba el pecho. Mateo ya no estaba para disfrutar de su aroma, ni para recordarme cuánto habíamos amado y luchado juntos. Nuestra historia no había sido un camino de rosas. Llegamos a esta ciudad con apenas unos cuantos sueños en el bolsillo y la firme convicción de construir un futuro para nuestros hijos. Mateo trabajaba incansablemente en la fábrica. Sus manos fuertes y callosas eran testimonio de su sacrificio. Yo cuidaba de la casa y de los niños. Sofía y Andrés, nuestro pequeño torbellino. No teníamos lujos, pero sí teníamos lo más importante: amor y respeto mutuo. Recuerdo las noches frías de invierno, acurrucados bajo una manta frente a la chimenea, contándonos historias y planeando un futuro que ahora se sentía tan lejano e inalcanzable sin él. Andrés siempre fue diferente a Sofía. Ella era tranquila, sensible, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Él, en cambio, era inquieto, ambicioso, con una mirada que a veces me resultaba esquiva. Aún así, era mi hijo, mi sangre, y lo amaba profundamente. Mateo siempre le dio las herramientas para labrarse su propio camino, lo impulsó a estudiar, a perseguir sus metas. Nosotros, sus padres, nos privamos de muchas cosas para poder pagar su universidad, con la esperanza de verlo realizado y feliz. El primer indicio de que algo no andaba bien fue hace unos 5 años, cuando Andrés comenzó a distanciarse. Sus llamadas se hicieron más esporádicas, sus visitas menos frecuentes. Siempre tenía una excusa: el trabajo, un viaje de negocios, algún compromiso ineludible. Sofía, en cambio, siempre estaba presente, atenta a nuestras necesidades, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. Mateo, aunque preocupado por la lejanía de Andrés, siempre encontraba una justificación para su comportamiento. Ya sabes cómo es Andrés, hijo. Es joven, está construyendo su futuro, no tiene tiempo para visitas. Me decía con una sonrisa forzada que no alcanzaba a ocultar su tristeza. Luego conoció a Elena. Desde el principio, algo en ella me generó desconfianza. Su mirada era fría, calculadora, y sus sonrisas no parecían sinceras. Sin embargo, Andrés parecía fascinado con ella. Se casaron al poco tiempo, en una ceremonia ostentosa que Mateo y yo apenas pudimos costear. Sentí un nudo en el estómago al verlos jurarse amor eterno, sabiendo que algo en esa unión no se sentía genuino. Después de la boda, la distancia de Andrés se hizo aún mayor. Las pocas veces que nos visitaban, Elena apenas dirigía la palabra. Sus ojos recorrían la casa con una mezcla de desdén y codicia que me helaba la sangre. Mateo, cada vez más débil por la enfermedad que lo consumía lentamente, intentaba mantener la armonía, pero la tensión en el aire era palpable. Los últimos meses de la vida de Mateo fueron un calvario. El cáncer avanzaba sin piedad, robándole la fuerza, el aliento, la alegría. Yo lo cuidaba día y noche,
aferrándome a cada instante, a cada susurro, a cada mirada. Sofía venía todos los días para ayudarnos. Su presencia era un bálsamo en medio del dolor. Andrés y Elena aparecían esporádicamente, más por compromiso que por afecto real. Sus conversaciones giraban en torno a temas superficiales, ajenos a la angustia que se respiraba en la habitación. Una tarde, Mateo me tomó la mano con su último hilo de voz. Cuida de Sofía, mi amor. Y estate atenta a Andrés. A veces las apariencias engañan. Sus palabras, débiles pero cargadas de un presentimiento sombrío, quedaron grabadas en mi mente. Nunca imaginé cuán profundas serían. Mateo se fue en una mañana tranquila, con el sol entrando por la ventana e iluminando su rostro sereno. Su partida dejó un vacío, inmenso en mi vida, un silencio ensordecedor en esta casa que alguna vez estuvo llena de risas y sueños compartidos. En medio del duelo, la lectura del testamento se convirtió en una obligación dolorosa. Mateo siempre había sido un hombre previsor, y quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Por eso regresé del aeropuerto, con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, buscando ese documento que, sin saberlo, desataría una tormenta aún mayor. El testamento de Mateo era claro y conciso. Me dejaba como única heredera de todos sus bienes, la casa donde habíamos vivido nuestros mejores años, sus ahorros y una pequeña propiedad en las afueras que había heredado de sus padres. Andrés y Sofía no figuraban como herederos directos, aunque Mateo había especificado su deseo de que yo compartiera los bienes con ellos en el futuro, cuando lo considerara oportuno. La reacción de Andrés y Elena al escuchar la lectura del testamento fue de una frialdad escalofriante. No hubo lágrimas, ni muestras de dolor por la pérdida de su padre, solo una mirada de incredulidad y un silencio tenso que presagiaba problemas. Elena fue la primera en romper el silencio, con un tono de voz apenas disimulado. ¿Todo para ella? ¿Y nosotros qué? Intenté explicarles las intenciones de Mateo, su deseo de protegerme y la confianza que tenía en que yo actuaría con justicia, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. Andrés, con una expresión dura que nunca antes le había visto, me acusó de haber manipulado a su padre, de haberlo convencido para que lo excluyera del testamento. Sus palabras eran puñaladas directas a mi corazón, sembrando la duda y el dolor en un momento en el que solo necesitaba consuelo y comprensión. Sofía intentó mediar, defender mi postura y recordarle a su hermano el amor y los sacrificios que nuestros padres habían hecho por ellos. Pero Andrés estaba cegado por la ambición y la influencia de Elena. Ella, con su veneno sutil, alimentaba su resentimiento, susurrándole al oído que era injusto, que él merecía una parte de la herencia, que yo no necesitaba tanto. Los días que siguieron a la lectura del testamento se convirtieron en una pesadilla. Andrés y Elena comenzaron a presionarme, exigiendo una parte de la herencia de inmediato. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero sus intenciones eran cada vez más evidentes. Ya no eran mi hijo y su esposa quienes venían a verme, sino dos extraños con ojos codiciosos y palabras hirientes. El silencio de la casa, antes un eco de la ausencia de Mateo, ahora se llenaba de sus discusiones, de sus reproches, de sus amenazas veladas. Me sentía acorralada, vulnerable, como si estuviera viviendo en mi propia casa como una intrusa. La herida inicial de la pérdida de mi esposo se profundizaba con la traición de mi hijo, un dolor mucho más lacerante y difícil de soportar. Intenté hablar con Andrés a solas, recordarle su infancia, los momentos felices que habíamos compartido, el amor incondicional que siempre le habíamos brindado, pero parecía haberse olvidado de todo. Sus ojos solo reflejaban un frío interés material, una desconexión emocional que me destrozaba por dentro. Elena, por su parte, se mostraba cada vez más impaciente y agresiva. Sus comentarios sobre la casa, sobre mis pertenencias, sobre el dinero de Mateo eran cada vez más directos y descarados. Sentía su mirada clavada en mí, como si estuviera esperando el momento para arrebatarme lo que me pertenecía. El abandono de Andrés era la peor parte. No solo me había fallado como hijo, sino que se había aliado con una mujer que claramente no me quería
y que solo buscaba su propio beneficio. Me sentía sola, desamparada, como si el mundo entero se hubiera confabulado en mi contra. Las noches se hacían interminables, llenas de insomnio y lágrimas silenciosas. Revivía una y otra vez las últimas palabras de Mateo, su presentimiento, su advertencia velada. ¿Qué era lo que él había visto? ¿Qué sospechaba? Sofía era mi único consuelo en medio de esta tormenta. Ella venía a verme con frecuencia, me abrazaba, me escuchaba con paciencia y me brindaba su apoyo incondicional. Su amor era un faro de luz en la oscuridad que me envolvía. Juntas recordábamos a Mateo, compartíamos anécdotas y tratábamos de encontrar fuerzas para seguir adelante. Un día, Sofía encontró una vieja caja de zapatos en el armario de Mateo. Estaba llena de cartas, fotografías y pequeños recuerdos de nuestra vida juntos. Mientras revisábamos el contenido, encontramos un sobre amarillento, sellado, y con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Mateo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué contenía esa carta? ¿Sería acaso la respuesta a las preguntas que me atormentaban? Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. Dentro, doblada cuidadosamente, había una carta escrita con la caligrafía pausada y firme de Mateo. Las palabras que contenía me helaron la sangre, revelando una verdad oscura y dolorosa que jamás hubiera imaginado. Mi amada Ana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Sé que mi partida te habrá dejado un vacío inmenso, y lamento no poder estar ahí para consolarte. Pero hay algo que necesito que sepas, algo que descubrí hace algún tiempo, y que me ha atormentado en silencio. Hace unos meses, Sluchayno escuché una conversación entre Andrés y Elena. Estaban hablando sobre el testamento, sobre mi enfermedad, sobre cuánto iban a heredar. Lo que oí me dejó petrificado. Elena había estado manipulando a Andrés, convenciéndolo de que yo no merecía la herencia, de que debían encontrar una manera de quitártela. Hablaban de documentos falsificados, de abogados sin escrúpulos, de un plan para dejarte en la calle. Al principio, no quise creerlo. Andrés era mi hijo, lo había amado y cuidado toda mi vida. ¿Cómo podía ser capaz de algo así? Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar señales, pequeñas miradas cómplices entre ellos, conversaciones susurradas que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en la habitación. El presentimiento que me invadía se hizo cada vez más fuerte. Contraté a un investigador privado para que los siguiera. Las pruebas que reunió fueron irrefutables. Elena se había casado con Andrés por interés. Solo buscaba mi dinero. Juntos habían estado planeando despojarme de todo, esperando mi muerte con una frialdad escalofriante. Ana, mi amor, siento un profundo dolor por no haberte contado esto antes. Quería protegerte, quería encontrar el momento adecuado para revelarte esta terrible verdad, pero mi enfermedad avanzó demasiado rápido, y temo que ya no me quede tiempo. Por eso, he tomado algunas precauciones. He consultado con mi abogado y he dejado instrucciones claras para protegerte. El testamento que dejé es solo una parte de mi plan. Hay otros documentos escondidos, pruebas que demostrarán la maldad de Andrés y Elena. Sofía sabe dónde encontrarlos. Confío en ella, en su amor y lealtad hacia ti. Mi mayor arrepentimiento es tener que dejarte sola en medio de esta tormenta. Pero sé que eres fuerte, Ana. Siempre lo has sido. Encontrarás la fuerza para enfrentarlos y para hacer justicia. Recuerda siempre nuestro amor, los años felices que compartimos, la familia que construimos con tanto esfuerzo. Ese es el verdadero legado que nadie podrá arrebatarnos. Te amo más allá de las palabras, mi Ana. Siempre estaré contigo, en espíritu y en recuerdo. Tu Mateo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía la carta una y otra vez, incrédula ante la magnitud de la traición. Mi propio hijo, la criatura que había llevado en mi vientre, a quien había amado incondicionalmente, estaba dispuesto a despojarme de todo, a dejarme sin nada, influenciado por una mujer malvada y calculadora. El dolor era tan intenso que sentía que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Sofía, que había estado leyendo la carta junto a mí, me abrazó con fuerza,
compartiendo mi angustia. Juntas lloramos la pérdida de Mateo, la traición de Andrés y la crueldad del destino. Pero en medio del dolor, también sentía una punzada de rabia, una determinación feroz de no dejar que se salieran con la suya. Mateo había confiado en mí, y no lo defraudaría. Siguiendo las instrucciones de la carta, Sofía buscó los otros documentos que Mateo había mencionado. Los encontramos escondidos en una caja fuerte camuflada detrás de un viejo cuadro en su estudio. Eran extractos bancarios, correos, electrónicos, grabaciones de conversaciones, pruebas irrefutables del plan de Andrés y Elena. La magnitud de su engaño era escalofriante. En ese momento, supe que no podía quedarme callada. Mateo me había dejado un legado de amor y verdad, y era mi deber honrarlo. Tenía que enfrentarme a Andrés y a Elena, mostrarles las pruebas de su traición y luchar por lo que me pertenecía, no por el dinero en sí, sino por la memoria de mi esposo, por la dignidad de nuestra familia y por la justicia que tanto merecíamos. La virada había sido brutal, la revelación dolorosa, pero ahora tenía las armas para defenderme y para buscar mi propia redención. Decidí citar a Andrés y Elena en la casa, bajo la excusa de querer llegar a un acuerdo sobre la herencia. Quería ver sus caras cuando confrontara sus mentiras, cuando les mostrara las pruebas de su vileza. Sofía se ofreció a estar presente, brindándome su apoyo incondicional. Llegaron puntuales, con sus rostros tensos y sus miradas esquivas. Elena intentó esbozar una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Andrés se mantuvo en silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Los he citado aquí porque tengo algo importante que decirles. Comencé, tratando de mantener la calma a pesar de la agitación interna. Después de la lectura del testamento de su padre, han mostrado una actitud, digamos, inesperada. Han insinuado que yo lo manipulé, que no merezco su herencia. Pues bien, tengo algo que mostrarles. Saqué la carta de Mateo y se la entregué a Andrés. Él la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo su rostro palidecía a medida que avanzaba en la lectura, cómo sus ojos se llenaban de incredulidad y temor. Elena se inclinó para leer por encima de su hombro, y su expresión pasó del nerviosismo al shock absoluto. El silencio en la habitación era denso, cargado de una tensión palpable. Cuando Andrés terminó de leer la carta, la dejó caer sobre la mesa como si quemara. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de culpa y resentimiento. Esto no puede ser verdad, balbuceó, con la voz apenas audible. Oh, sí que lo es, respondí con firmeza. Y esto es solo el principio. Saqué la caja fuerte con los documentos y los esparcí sobre la mesa. Extractos bancarios que mostraban movimientos sospechosos, correos electrónicos donde planeaban cómo despojarme de mis bienes, grabaciones de conversaciones donde Elena revelaba sus verdaderas intenciones. Las pruebas eran contundentes, irrefutables. Andrés y Elena se quedaron en silencio, sin saber qué decir. Sus rostros reflejaban la magnitud de su traición, la vergüenza de haber sido descubiertos. Elena intentó negar todo, alegando que eran invenciones, que yo estaba tratando de difamarlos, pero sus palabras sonaban huecas, sin convicción. No voy a permitir que me arruinen la vida, que manchen la memoria de su padre, dije con voz firme. Voy a tomar acciones legales. Todo esto saldrá a la luz. El mundo sabrá la clase de personas que son. Andrés finalmente rompió a llorar. Sus lágrimas, sin embargo, no me conmovieron. Eran lágrimas de arrepentimiento por haber sido descubiertos, no por el daño que me habían causado. Madre, lo siento, dijo entre sollozos. Elena me manipuló. Yo no quería. No, Andrés, lo interrumpí con firmeza. Tú tomaste tus propias decisiones. Te dejaste cegar por la ambición y por una mujer que nunca te quiso de verdad. Me has fallado como hijo. Has traicionado la memoria de tu padre. Y eso es algo que no puedo perdonar fácilmente. Elena permaneció en silencio, con la mirada baja, consciente de que su juego había terminado. Ya no había palabras, ni excusas que pudieran salvarla. Les pido que se vayan de mi casa, dije con frialdad. No quiero volver a verlos. A partir de ahora,
se entenderán con mis abogados. Se fueron en silencio, cabizbajos, derrotados. Al cerrar la puerta tras ellos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Había defendido mi verdad, la memoria de Mateo y mi propia dignidad. La redención no sería fácil, pero había dado el primer paso hacia la sanación. Sabía que el camino por delante sería largo, pero ya no estaría sola. Tenía a Sofía a mi lado, y el recuerdo del amor de Mateo como mi guía. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales. Mis abogados se encargaron de presentar las demandas correspondientes, utilizando las pruebas que Mateo había dejado, como un escudo protector. La verdad salió a la luz, revelando la codicia y la maldad de Andrés y Elena. El proceso fue largo y desgastante, pero finalmente la justicia prevaleció. El juez dictaminó que yo era la única heredera legítima de los bienes de Mateo, y las acciones de Andrés y Elena fueron consideradas como un intento de fraude. Andrés y Elena desaparecieron de mi vida. Nunca más intentaron contactarme. Su traición había roto los lazos familiares de forma irreparable, aunque en el fondo, de mi corazón todavía sentía un atisbo de dolor por la pérdida de mi hijo. También experimentaba una sensación de liberación. Me había librado de una relación tóxica y dañina. Sofía se quedó a mi lado, brindándome su amor y apoyo incondicional. Juntas transformamos la casa, llenándola nuevamente de risas y recuerdos felices. El jardín floreció con más fuerza que nunca, y el aroma de los jazmines me recordaba el amor puro y sincero que Mateo y yo habíamos compartido. Decidí honrar la memoria de Mateo utilizando parte de la herencia para crear una fundación que ayudara a personas mayores que habían sido víctimas de abandono y abuso familiar. Quería que el sufrimiento que yo había experimentado sirviera para crear conciencia y para brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. El rencor y la amargura solo envenenan el alma. Decidí centrarme en los recuerdos felices, en el amor que Mateo me había dado, y en la hermosa familia que habíamos construido. Sofía se convirtió en mi compañera de vida, mi amiga incondicional, el regalo más preciado que la vida me había dado. A veces, al contemplar el atardecer desde la ventana de mi habitación, recordaba las palabras de Mateo en su carta. Recuerda siempre nuestro amor, los años felices que compartimos, la familia que construimos con tanto esfuerzo. Ese es el verdadero legado que nadie podrá arrebatarnos. Esas palabras se habían convertido en mi mantra, en la guía, que me ayudaba a seguir adelante. La vida me había dado un golpe muy duro, pero también me había enseñado una lección invaluable: la importancia de la verdad, la lealtad y el amor verdadero. A veces, las personas que más amamos pueden ser quienes más nos hieren, pero también son quienes nos dan la oportunidad de descubrir nuestra propia fuerza y resiliencia. Hoy, miro hacia atrás sin rencor, con la certeza de haber honrado la memoria de Mateo y de haber construido una nueva vida llena de paz y amor. La traición de Andrés y Elena fue una herida profunda, pero no logró destruir el legado de amor que Mateo y yo habíamos creado. Ese legado vive en mi corazón, en el jardín de jazmines y en cada acto de bondad que realizo en su nombre. Y ustedes, queridos espectadores, recuerden siempre que la verdad siempre sale a la luz y que el amor verdadero es el tesoro más valioso que podemos poseer. No permitan que la ambición ni la maldad ajena les arrebaten la paz y la felicidad. Luchen por lo que es justo. Defiendan a quienes aman y nunca duden del poder del perdón para sanar las heridas del alma. Si esta historia les ha conmovido, los invito a dejar su comentario, a compartir este video con sus seres queridos y a suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. ¿Qué les pareció la reacción de esta madre ante la traición de su hijo? Los leemos en los comentarios. Hasta la próxima historia.